Este hombre cambió el fútbol para siempre. Gracias a él, los jugadores ahora pueden cambiar de equipo gratis al terminar sus contratos. Sin él, no existirían los megafichajes como los conocemos. Sin él, el fútbol europeo sería completamente diferente. A pesar de ello, actualmente vive de una pensión mínima que le paga el Sindicato Mundial de Futbolistas. Es decir, el jugador por el cual hoy los futbolistas son multimillonarios vive con una pensión de apenas 2.000 euros al mes, lo mismo que un europeo promedio. Hoy te voy a contar cómo un futbolista belga, sin estrellas, sin equipo y sin dinero, cambió las reglas del juego para siempre, y por qué su victoria también fue su ruina. Hoy vamos a ver el caso que cambió todo. El famoso caso Bosman. Una sentencia de hace 30 años, mediante la cual un tribunal puso en jaque a la UEFA y que afecta absolutamente cada fichaje, cláusula y salario europeo desde 1995. Si nunca lo has entendido bien, este video es para ti. Si crees que lo entiendes, te apuesto un café a que hay algo que no te han contado. Para entender por qué Bosman importa, tienes que pensar en un fútbol diferente, uno previo al glamour, a los autos deportivos y a las novias supermodelos. En 1990, el fútbol europeo funcionaba con dos reglas que hoy parecen de otro planeta. La primera regla era que cuando tu contrato con un club terminaba, no eras libre. El club que te tenía podía exigir una compensación económica a cualquier otro equipo que quisiera ficharte. El antiguo derecho de retención, que hacía que aunque tu contrato hubiera vencido y ya no te pagaran, te mantenía atado a tu club original prácticamente hasta el retiro o hasta que tu club así lo quisiera. La segunda regla es la famosa norma 3+2 de la UEFA. En las competiciones europeas, un club solo podía llamar en convocatoria a 3 jugadores extranjeros y 2 llamados asimilados, los cuales eran extranjeros con 5 años de residencia en el país. Esto significa que si un equipo tenía 4 brasileños buenos, uno se tenía que quedar en la grada. Esta es la razón por la que jugadores como Pelé, Jairzinho, Garrincha o Carlos Alberto, además de estar en un brasileirao extremadamente exigente en esa época, nunca jugaron en Europa. No existía la globalización del deporte como en estos días. Estas dos reglas hacían que el fútbol funcionara como un sistema cerrado. Los clubes tenían el control, los jugadores tenían poco margen y los salarios comparados con los de hoy eran muy bajos. Pero ¿quién era Bosman? Jan-Marc Bosman era un centrocampista belga del Royal Football Club de Lieja. Sin ser una estrella, era titular, algo así como Gravesen en el Madrid. Ganaba alrededor de 120.000 francos belgas al mes. Era un buen sueldo, pero nada espectacular, es el equivalente a unos 3.000 euros actuales. En junio de 1990, su contrato se termina. El club le ofrece renovarle, pero por una cuarta parte de su sueldo anterior. Bosman, como cualquier humano que piensa un poco, le dice que no. En su lugar llega una oferta firme del US Dunkerque, un club francés de segunda división. El cambio de aires y el posible sueldo decente le llamaron la atención al belga. Todo parecía bien, pero entonces aparece un problema. El Lieja pide una compensación de transferencia, casi 12 millones de francos belgas que equivalen a unos 300.000 euros al tipo de cambio actual. El Dunkerque era un equipo modesto y obviamente ni quiere ni puede pagarlo, y el club se niega a soltar la ficha del jugador sin recibir este pago. ¿Cuál es el resultado? Que Bosman se queda atrapado, sin equipo nuevo. Por negarse a aceptar las nuevas condiciones de Lieja, lo suspenden, lo apartan del equipo y lo dejan entrenando solo. Tiene 25 años y su carrera ha terminado. Pero Bosman hace algo que nadie esperaba. En lugar de aceptar, demanda. Demanda a su club, demanda a la Federación Belga y eventualmente demanda a la UEFA. Aquí es donde la historia se vuelve fascinante desde un punto de vista legal, porque Bosman no es solo un jugador molesto, es un jugador europeo, y como tal está protegido por algo mucho más grande que cualquier reglamento de la UEFA. El argumento de Bosman se apoyaba en el artículo 48 del entonces Tratado de la Comunidad Económica Europea. Por si te interesa, hoy es el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pero el contenido es el mismo. Dentro de la Unión, los trabajadores tienen derecho a la libre circulación. Cualquier ciudadano de un Estado miembro puede trabajar en cualquier otro Estado miembro sin que haya restricciones por su nacionalidad. Bosman argumentaba algo simple. Yo soy belga, soy un ciudadano europeo y mi contrato se terminó. Yo soy libre, lo que me está haciendo el Lieja es restringir mi derecho fundamental a trabajar donde yo quiera. La UEFA y las federaciones contraatacaron con un argumento clásico del derecho deportivo. El deporte tiene reglas propias, su autonomía está reconocida y el sistema de compensaciones es necesario para mantener el equilibrio competitivo y la formación de jóvenes futbolistas. El caso pasó primero por los tribunales belgas. Bosman ganó en primera instancia, el Lieja y la federación apelaron, y aquí ocurre la pieza clave. El tribunal belga decide llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Esto significa que pide al máximo tribunal europeo que aclare cómo se aplica el derecho de la Unión en este caso. El jugador acaba de abrir la caja de Pandora. La pregunta del tribunal belga al Tribunal de Justicia Europeo es brutalmente clara. ¿Son compatibles con la libre circulación de trabajadores las reglas de transferencias y los cupos de jugadores extranjeros en el fútbol europeo? El caso quedó registrado como asunto C-415-93, o lo que es lo mismo, el caso Bosman. Las partes fueron el IEJA, la Federación Belga de Fútbol y la UEFA en contra de Jan-Marc Bosman. 5 años duró todo el proceso. Mientras tanto, Bosman jugaba en equipos amateurs por sueldos miserables, pero el caso seguía vivo. Después de un análisis complejo, el 15 de diciembre de 1995, el tribunal dicta una sentencia, y lo que hace es demoler los 2 pilares enteros del fútbol europeo en un solo fallo. La primera demolición es el sistema de compensaciones por transferencia para jugadores con contrato vencido. El tribunal dice textualmente que el artículo 48 del tratado se opone a la aplicación de normas adoptadas por asociaciones deportivas, según las cuales un futbolista profesional nacido en un estado miembro de la Unión, al expirar su contrato no pueda ser empleado por otro club de otro estado miembro, a menos que ese club abone una compensación de transferencia, formación o promoción. Si tú tampoco entendiste nada, significa que si tu contrato terminó y eres ciudadano de un estado europeo, eres libre. El club anterior no puede pedir ni un euro por ti. Segunda demolición, la regla del 3+2. El tribunal dice que el mismo artículo 48 se opone a las normas que limitan el número de jugadores profesionales, nacionales y otros estados miembros que los clubes pueden alinear en una competición. Esto significa que si eres ciudadano europeo no se te puede contar como extranjero en ningún club europeo. Cualquier club, en cualquier liga de la Unión Europea, puede tener 11 jugadores de distinta nacionalidad europeos sin restricción. En menos de una hora, los 2 pilares del fútbol europeo que rigieron el deporte por más de 50 años quedaron destruidos. ¿Qué pasó después? Hubo varios efectos en cascada que siguen resonando el día de hoy. El primer efecto fue que el futbolista ahora tiene el poder absoluto cuando termina su contrato. A partir de este caso, cuando a un futbolista le quedan 6 meses de contrato, puede empezar a negociar con el club que quiera. Si no renueva, sale gratis, 0 euros al club que lo formó. Esto se conoce hoy como agente libre. Los Pogba, Lewandowski, Müller o Modric salidos a coste cero son todos una consecuencia de este caso. El efecto número 2 es la explosión salarial. Si los clubes ya no pueden cobrar por transferencias al final del contrato, lo que tienen que hacer para retener un jugador es pagarle mucho más. Y como ahora pueden fichar a tantos europeos como quieran, los grandes clubes comienzan a acumular talento que antes no podían tener. Los salarios se disparan, los agentes adquieren un poder inmenso y el mercado se vuelve global. El efecto número 3, y este es el menos obvio, es el antecedente que esto deja en el tribunal. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dejar establecido que el deporte profesional, cuando hay alguna actividad económica de por medio, está sometido al derecho de la Unión Europea como cualquier otra industria. No es un mundo aparte, no es autónomo. La famosa lex sportiva, el derecho deportivo separado, deja de ser un escudo. Un ejemplo de cómo esto sigue afectando al fútbol moderno fue la sentencia sobre la Superliga Europea en diciembre de 2023 que volvió a aplicar el mismo razonamiento. 30 años después, Bosman sigue ganando casos sin saberlo. Antes de que existiera Bosman, el fútbol europeo era un asunto local. Mira las 5 líneas en 1990. Todas están abajo, entre el 8 y el 17%. Esto significa que en cualquier liga grande, 8 de cada 10 futbolistas que veías jugar habían nacido en ese país. El fútbol que vio tu papá, que vio tu abuelo, era esencialmente un fútbol nacional. Un Liverpool con ingleses, un Milan con italianos y un Bayern con alemanes. Esto no era casualidad, era la norma. La UEFA y la ya mencionada regla del 3+2 hacía que aunque un club quisiera fichar más, no podía. Las fronteras eran reales también dentro del fútbol. Pero el 15 de diciembre de 1995, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta la sentencia a Bosman, hay una nueva conclusión. Dentro de la Unión, los jugadores ya pueden trabajar en cualquier club europeo que quieran, sin importar su nacionalidad. Y ahora, mira lo que pasa con las líneas. En los siguientes 5 años, todas se disparan. La Bundesliga es el caso más notorio. Pasa del 16 al 37% de extranjeros. Más del doble. La Premier hace lo mismo. La Serie A también. En menos de un lustro, lo que antes era una excepción se vuelve la norma. Los clubes descubren que pueden contratar a quien quieran, de donde quieran, sin pedir permiso a nadie. Pero la historia interesante de verdad arranca después del 2000. Mira la línea azul, la Premier League. Mientras los demás siguen subiendo a ritmo constante, este se separa de todo el grupo. En 2010 ya tiene 6 de cada 10 jugadores extranjeros. Hoy está en el 68%.
2 de cada 3 jugadores que ves un sábado en la Premier no son ingleses. Esa parte no es Bosman, esa parte es dinero. Y la televisión inglesa firma contratos cada vez más astronómicos. Sky, Bein Sports, NBC, Amazon Prime y las que se te ocurran. Con ese dinero, los clubes ingleses pueden ir a buscar al mejor lateral de Brasil, al mejor extremo de Senegal o al mejor mediocampista de Argentina, y poder pagarlo. Bosman quitó la barrera legal, la televisión inglesa abrió la cartera. La combinación creó la liga más internacional del planeta y de paso la más rica. Ahora compara la línea roja, la liga. Sube, sí, pero mucho más lento. Hoy está alrededor del 42%, y la pregunta es ¿por qué? Hay 3 razones principales. La primera es la Masía, la cantera del Barça, y en general la cultura de formación de jugadores que tiene España. Iniesta, Xavi, Busquets, o los recientes Pedri, Gavi y Lamine. España no necesita comprar talento porque lo produce. Segunda, los ingresos televisivos. La liga genera bastante menos dinero que la Premier, lo que limita su capacidad de fichar estrellas extranjeras a sueldos premium. Es por eso que un Getafe o un Leganés jamás aparecen en la puja por un crack mundial. Y tercera, el equilibrio histórico. En España hay clubes que acaparan el mercado. El Real Madrid, el Barcelona y más recientemente el Atlético de Madrid están muy por encima del resto. Los otros 17 dependen mucho más del talento local porque no pueden competir con el presupuesto de los 3 grandes. Pero hay algo más profundo. Cuando los clubes pueden contratar a cualquier extranjero, las canteras se mueren. ¿Por qué invertir 10 años en formar un joven si puedo comprar a un jugador que ya está hecho en Sudamérica por la mitad del precio? El resultado es paradójico, porque las selecciones nacionales de los países en las ligas más ricas empiezan a sufrir. Inglaterra no gana un torneo grande desde 1996. Italia no clasificó al Mundial desde hace más de 12 años. Alemania quedó eliminada en la fase de grupos de 2 mundiales seguidos. Es increíble pensar que de esta lista, 2 son tetracampeones mundiales y a día de hoy, aunque por su nombre suenan muy poderosos, la realidad es que actualmente no son ni la sombra de lo que llegaron a ser. Bosman liberó al jugador y enriqueció a los clubes, pero sin quererlo, debilitó a las selecciones de los países con las ligas más globalizadas. A esto yo lo llamo la paradoja Bosman. La libertad individual de un belga produjo 30 años después la decadencia de los equipos nacionales más históricos de la historia de este deporte. Todo lo que ves en esta gráfica, esa transformación tan radical que cuesta creer que ocurriera en una sola generación, arranca con un punto. Ese flash rojo, diciembre del 95, una sentencia, 17 páginas y la modernidad entera del fútbol europeo. Pero la historia de Bosman no termina ahí. Bosman ganó el caso, cambió el fútbol, pero su propia carrera se acabó a los 31 años. Ningún club grande quiso ficharlo. La frase que él mismo repite en entrevistas es esta: todos los clubes me rechazaron, me convertí en una persona non grata y sufrí el boicot del fútbol. Recibió una indemnización de aproximadamente 290.000 euros, la cual suena muy bien, hasta que te das cuenta que tienes que pagar 5 años de honorarios legales, impuestos y muchas malas inversiones de un hombre que creyó que tendría una fortuna y en realidad no tuvo ni una limosna. En los años siguientes, Bosman cayó en depresión, después en el alcoholismo, y en 2013 fue condenado a 1 año de cárcel por agresión a su pareja. Hoy vive de un salario mínimo social en Bélgica, que es complementado en parte por el FIFPro, el Sindicato Mundial de Futbolistas Profesionales. Al final, todo quedó en una cruel ironía. El hombre que liberó a miles de jugadores y permitió que muchos se hicieran multimillonarios, vive de la caridad organizada de esos mismos jugadores. Y dice, cuando le preguntan, que no se arrepiente. Y esto es lo que hizo Jean-Marc Bosman. Un belga que no era una estrella, que peleó 5 años por un principio y que terminó cambiando el deporte más visto de este planeta. Sin él, el fútbol que hoy ves no existiría. Proyectos como los Galácticos, el PSG desde la llegada del capital árabe, o el Chelsea campeón de Europa con Abramovich no hubieran sido más que una fantasía. Algo que jamás hubiera podido salir del modo carrera del FIFA. Si este video te gustó, o por lo menos te enseñó algo nuevo, dale pulgar arriba. Apóyame suscribiéndote al canal y dando clic a la campanita para no perderte más sobre las reglas del juego.